Bendiciones, hermano, en este nuevo día y bienvenido a este nuestro segmento de una espiga para meditar. Estamos estudiando acerca de lo que es la doctrina del Padre. Dentro de esa doctrina del Padre hay ciertas actitudes que nosotros debemos de asumir para poder ser posicionados como hijos. El Evangelio de Juan dice, porque al que le recibió, porque al que le reconoció, porque el que le aceptó, se le dio el privilegio o el poder de llegar a ser hijo de Dios. Lo he mencionado en los otros estudios, en los otros segmentos de una espiga para meditar, de que la posición de hijo es a través de un proceso. No podemos nosotros decir de que desde el momento en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro suficiente Salvador, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero es necesario realizar o caminar un proceso para poder llegar a ser posicionados como tal. Recordemos que el pródigo era hijo. Estando en la casa del Padre era hijo. Se le dio la herencia de hijo. Se fue a malgastar la herencia como hijo. Se arrepintió como hijo, regresó a la casa como hijo. Pero no estaba dentro de la posición que le correspondía como tal, a ser heredero, a tener autoridad delegada por el Padre. Por eso es que vemos que le ponen un anillo, y el anillo es la restitución de su posición como hijo. Nosotros necesitamos entonces llegar a ese punto final, pero es necesario o es requerido caminar para poder llegar a esa posición. Y en este caminar hay varias cosas que nosotros debemos de ir haciendo para poder ir avanzando en este proceso o en este camino que es necesario, que debamos recorrer para poder llegar entonces hasta el punto final. Y el punto final es la declaración de que somos hijos de Dios, hijos por adopción, no hijos por naturaleza. Bueno, veamos entonces en esta oportunidad una de las actitudes que nosotros debemos de asumir, y es el arrepentimiento. En el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19 y verso 20 y 21, dice así: Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesús el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Cuando hablamos entonces del arrepentimiento, no puede darse un genuino arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, porque la misma palabra nos hace mención de que deben de haber frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero entonces se va a evidenciar. Van a haber muestras de que sucedió dentro del corazón como principio, dentro del corazón del creyente. El arrepentimiento se da por dos cosas. Primero, porque es la obra del Espíritu Santo. Nos redarguye, nos habla, nos hace mención de que hemos fallado. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros recibimos esa administración de parte del Espíritu en el redarguir de nuestro ser, nuestra alma se compunge. O sea, el compungimiento del alma lo veo yo como la sinceridad del alma de poder aceptar el redarguir del Espíritu. Porque, hermanos, si mientras nosotros no somos confrontados por la palabra, por la guianza del Espíritu,
y no se da el compungimiento del alma, es porque se cauterizó la conciencia. La conciencia está insensible a la voz del Espíritu. Pero cuando el Espíritu empieza entonces a mostrarnos, a inquietarnos de que hubo falta de parte de nosotros y que es necesario que actuemos para poder solventar esa situación, el alma se compunge. El alma, pensemos de esta manera, el alma se sincera a sí mismo y reconoce que falló, ¿ya? Entonces, el alma, para poder entrar en esa etapa, en ese proceso de acercamiento a Dios, de reconciliación con Dios, decide arrepentirse. El arrepentirse entonces es un cambio, es una búsqueda de las cosas de Dios, ¿ya? Un pensamiento, mientras nosotros estemos en esta naturaleza de bajeza, es necesario el arrepentimiento cuantas veces sea necesario, ¿ya? Entonces, hermano, nuestra naturaleza es de pecado. Nuestra naturaleza es muy dada a fallarle a Dios, a resistirse a la palabra, a rebelarse a los propósitos de Dios. Porque, hermano, cuando nosotros decidimos hacer nuestros propios propósitos y dejamos a la deriva el propósito de Dios, nos estamos rebelando a una designación divina. Nuestra actitud entonces, hermanos, si nosotros somos sensibles a la voz del Espíritu y nuestra alma se sincera a sí misma y reconoce que hubo falta y que es necesario el arrepentimiento, entonces hay que acudir. Este arrepentimiento implica entonces un cambio. Y el cambio es la conversión. La conversión es la actitud del creyente de comprometerse con Dios, de no volver a fallar una vez más. ¿Ya? Porque mira, hermano, se vale tropezar en la piedra una vez, pero tontera sería que volviéramos a tropezar 2 veces. Como quien dice, si después de haber fallado una vez, volvemos a fallar en lo mismo, hermano, eso es insensatez, ¿ya? En cambio, dice la palabra que el sabio o el prudente, cuando ve que viene el peligro, la tentación y se aparta, alcanza misericordia de Dios. Esa es una actitud de madurez, ¿sí? Es una actitud de responsabilidad con Dios, de compromiso delante de Dios. ¿A dónde nos lleva entonces el arrepentimiento? A la conversión. El arrepentimiento es el compungimiento del alma, ¿sí? Y la conversión es gestar vida dentro de nosotros. Es posicionarnos, hermanos, en un giro de 180 grados, ¿ya? En la primera posición íbamos delante de las faltas, de las transgresiones, pero cuando nosotros decidimos por nuestra voluntad propia, el arrepentirnos y convertirnos es como que nos giramos 180 grados de aquella posición de rebelión y le damos la espalda y nos ponemos delante de Dios. ¿Cuál es el primer beneficio que trae el arrepentimiento y la conversión? Es el perdón de los pecados. Es para que vuestros pecados sean borrados, dice. Imaginémonos entonces por un momento la dimensión del resultado del arrepentimiento y la conversión. Para que nuestras transgresiones, el hecho de haber fallado a Dios, hermano, sea borrado. Hermano, qué buen resultado es, ¿sí? Porque son borradas nuestras faltas. O sea, no son guardadas en un depósito para recordárnosla el día de mañana y que Dios venga y nos vuelva a señalar, hiciste esto, y según el libro de las obras hiciste esto y mal. Y esto te lo voy a contar un día de estos. No, si los borra, ¿ya? Porque, hermano, dice la palabra que cuando nosotros nos arrepentimos, nuestros pecados son lanzados al fondo del mar. Como que ya no hay alcance en ese fondo.
Ya, se quedaron olvidados, enterrados para siempre. Como dice el refrán popular, borrón y cuenta nueva. Una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para no fallar, ¿ya? Para no regresar al pasado. Por eso Pablo dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, olvidando lo que hice atrás, olvidando el pasado y extendiéndome a esa nueva oportunidad que viene de parte del Señor. Es la actitud de Él de borrar nuestros pecados, para que tiempos de refrigerio, dice, vengan de la presencia del Señor. ¿Qué trae consigo entonces el arrepentimiento y la conversión? Tiempos de bienestar, tiempos de paz, tiempos de alegría, tiempos de gozo, tiempos de salud, tiempos de fuerza, tiempos de fiesta del Espíritu. No sé si te ha pasado, si en la experiencia del arrepentimiento de tus acciones porque ofendiste a Dios, después de ese arrepentimiento te queda paz, queda tranquilidad, queda gozo, queda alegría. Miren, ahí es donde se está gestando la vida, ¿ya? Porque lo que es de Dios produce vida, ¿ya? Pero lo que no es de Dios produce muerte, ¿ya? Pedro se arrepintió de haber negado a Jesús. Judas no se arrepintió. Judas tuvo remordimiento. Y el remordimiento no es cambio de actitud. ¿Ya? Judas, después de vender a Jesús por aquellas monedas de plata, dice que regresó las monedas, pero no llegó a Jesús a decirle, perdóname, yo fallé, vengo arrepentido. ¿Ya? No completó el proceso del arrepentimiento. Y la actitud de remordimiento, así dice la Biblia de las Américas, trajo a Judas a que se condujera a matarse. Se fue a ahorcar. El arrepentimiento produce vida, paz y gozo, ¿sí? El remordimiento produce amargura y produce muerte. Dos polos totalmente opuestos, ¿ya? ¿Quién da el verdadero arrepentimiento? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, os convencerá de todo pecado. Él es el encargado entonces ahora de redarguir y hacernos entender nuestra posición de pecado. Cuando nos arrepentimos, el mismo Espíritu viene para nosotros y nos trae tiempos de refrigerio, de vivencias espirituales, de experiencias espirituales, el gozo, la paz, esa paz que sobrepasa a todo entendimiento. Amén. Entonces, bueno, es necesario, ¿sí? Es necesario que mientras estemos en esta naturaleza, nuestro arrepentimiento debe ser constante, ¿sí? Arrepentimiento, conversión, arrepentimiento, conversión, arrepentimiento y conversión. Bueno, Hebreos 12, un poco adelante, Hebreos 12, 16, 17, dice así la palabra. Dice, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Dice, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. ¿Qué logro entender yo de este pasaje? Que todo arrepentimiento tiene su tiempo para poder realizar. Pero hermano, si nosotros no lo hacemos en el tiempo que corresponde, puede ser tarde. Tarde en el sentido, hermano, que perdemos la oportunidad. ¿Ya? ¿Cuál hubiera sido la actitud de Saúl? Aunque, hermano, es juzgable la actitud de Saúl, ¿sí? Porque él comercializó su primogenitura. Él vendió la primogenitura. El ser primogénito es una bendición. ¿Ya? Esaú dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura? No me sirve de nada. Entonces hay muchos que renuncian a la primogenitura. ¿Por qué? Porque no la comprenden, porque no logran entender la dimensión de beneficio, de bendición espiritual que eso es. Entonces, por un plato de comida, ¿sí? Esaú rechazó la primogenitura.
y no se arrepintió. Y cuando entró en razón, hermano, de lo que había hecho, y fue a buscar la bendición que le correspondía como primogénito, dice, hermano, que aunque con lágrimas, ya no hubo tiempo del arrepentimiento. Mientras tengamos oportunidad, hermano, es necesario que nosotros entremos en esa etapa del arrepentimiento. No sea que sea demasiado tarde. Porque de nosotros, hermano, nadie tiene segura la vida. En un momento puede esfumarse. Así como el aliento, hermano, se esfuma o el agua escurre de las manos, nadie tiene asegurada la vida. En cualquier momento puede suceder algo. Y ojalá, hermano, que ese momento de la muerte nos hayamos puesto a cuentas con el Señor. ¿Cómo entramos entonces a ponernos a cuentas? Con el arrepentimiento. Pero hacerlo a tiempo. Dice el refrán popular, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si hoy, hermano, fallaste y el Espíritu te está redarguyendo, accede entonces a hacer lo que el Espíritu te dice que debas hacer. Es arrepentirte y convertirte, para que tus pecados sean borrados y del mismo Espíritu vengan tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de salud, tiempos de bienestar. Esaú entonces, hermano, desaprovechó la oportunidad. Primero, desaprovechó la bendición de la primogenitura y falló, pero desaprovechó la oportunidad del arrepentimiento. Aunque buscó con lágrimas. Muchos van a llegar al punto del arrepentimiento y llorar, clamar y gemir, pero se terminó el tiempo. Se terminó el tiempo del arrepentimiento. Por lo tanto, dejemos entonces un pensamiento. Si fallamos, arrepintámonos, reconciliémonos para poder seguir en el camino de la justicia, en la senda que el Señor ha trazado delante de nosotros. Vamos cerrando el tema. Apocalipsis capítulo 3, verso 2 y verso 3, dice así la palabra. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Platicábamos en el pasaje de Hebreos que Esaú perdió la oportunidad del arrepentimiento. Apocalipsis viene y nos hace la reflexión un poco similar, ¿ya? Que debemos de arrepentirnos, hermano, si no hemos nosotros hecho lo que nos corresponde hacer. ¿Ya? Y llega el momento del examen, de la evaluación. Porque, hermano, algo interesante es que nosotros debemos de ir pagando las facturas de una manera constante. Es mejor ir pagando las deudas por poquito y no dejarla de un solo golpe al final. Cuando la palabra viene y dice entonces, arrepiéntete, porque lo que has hecho no está adecuado en el balance que se te hizo. Te di mucho, pero tienes poco. Confié en ti, pero no apreciaste la confianza. ¿Sí? Te dejé 5 talentos y ahora veo que tienes solo 1, por decir algo. Entonces recapacita, arrepiéntete y ponte en vela. No sea que venga como ladrón en la noche. Hermano, y el ladrón en la noche no llega a dejarte bendiciones. Llega a robarte lo que te queda o lo que tienes. ¿Ya? Entonces,
Pongámonos en vela. Bueno, ¿cuántos talentos el Señor te confió? Si esos talentos se multiplicaron, te felicito. Te felicito. Porque así debe de ser. Si el Señor nos confió un talento, nosotros debemos de ser responsables. No de entregar ese talento, sino de entregarlo multiplicado. En la parábola de los talentos, el de 5 talentos entregó 5 más. ¿Ya? Pero el de 1 talento, hermano, lo enterró. Muchos en este tiempo han enterrado sus talentos, sus dones espirituales. El Espíritu, hermano, los confronta, ¿ya? Les redarguye, pero no hacen nada. Como que se quedaron ya al olvido de su compromiso que en un momento dado le hicieron al Señor. Pero aquel que responsablemente ha mantenido los talentos, pero los ha ido multiplicando, los ha ido aumentando, hermano, es porque va en buen camino. ¿Ya? Pero si no va en buen camino, dice, arrepiéntete y vela. Como quien dice, ponte las pilas. Ponte las pilas. Porque si no vendré, hermano, y no viene a darte bendición, viene a juzgarte. ¿Ya? Viene a ponerte a cuentas antes de que la situación se pierda, antes de que la relación del compromiso se deteriore más. Por eso el Señor viene y nos empieza a disciplinar, a corregir, y si es necesario el azote, Él lo va a hacer. Porque lo que Él quiere, hermano, es de que nosotros procedamos al arrepentimiento de una manera constante. ¿Ya? Porque la promesa del Señor es su venida. ¿Sí? Y si no ha venido, hermano, es porque nosotros no nos hemos arrepentido completamente. No estamos obrando como para posicionarnos de una manera madura al momento en que el Señor pueda venir. Interesante el tema del arrepentimiento. Cuánto más podemos aprender. Pero yo creo, hermano, que con esta pequeña espiga podamos meditarla, podamos consensuar en nuestro interior para ponernos a cuentas. Que nuestra alma actúe, ¿sí? Que nuestra alma reciba ese compungimiento del Espíritu y se sincere a sí mismo, para que los tiempos de refrigerio puedan venir. El arrepentimiento trae paz, el arrepentimiento trae alegría, el arrepentimiento trae salud espiritual. Te espero en el siguiente segmento de Una Espiga para Meditar. Estuvo contigo una vez más el pastor Gonzalo Arriaga. Que tengas un excelente y bonito día. Y recuerda, somos un pueblo sano y próspero porque estamos bajo el pacto de paz y prosperidad. Está mi correo electrónico, escríbeme, será una bendición poder contar con tu punto de vista. Bendiciones.